Bueno, vamos a iniciar formalmente la reunión de esta tarde, una videoconferencia preparada y diseñada para ustedes. Bienvenidos, gracias por participar. Espero que sea de su agrado, que podamos conversar su contenido. Es una preocupación constante que tenemos en la empresa para que las personas que están trabajando con una oficina virtual privada como plataforma de administración financiera le puedan sacar el máximo provecho, ¿no? Hay algunos conceptos que subyacen y algunas ideas que queremos compartir con todos ustedes. Esta es una reunión para ejecutivos más que para operativos o personas que están en el apoyo, digamos, de la gestión empresa. Son los ejecutivos los destinatarios de lo que vamos a ver esta tarde y para ellos nos vamos a concentrar en algunos temas, términos, ilustraciones que les sirvan de referencia y con mucho gusto estoy abierto a conversar con ustedes el contenido. Tus signos vitales. Hemos hablado sobre este tema apropiado además a la oportunidad. Hoy estamos pasando por una cuarentena y el tema de los signos vitales empieza a ser relevante para todos, ¿no? En el tema salud. Pero la empresa, de la misma manera, necesita que sus signos vitales sean controlados constantemente. Y en un cuadro de mando financiero nosotros podemos observar indicadores de liquidez, de utilidad y de eficiencia, que son los que nos van a convocar esta tarde a conversar, a discutir con ustedes. Vamos a recrear la empresa entonces. Acá tienen una ilustración, la oficina virtual privada como el centro de actividades, como una plataforma de conexión en la que están trabajando las distintas áreas de la organización, ¿no? Por eso es importante resaltar en este modelo que hay una área, que es el área de operaciones, que consta de una administración financiera, comercialización y producción, donde prácticamente se diseña y se planea el futuro comercial de la empresa, un área de adquisiciones, un escritorio de adquisiciones donde el tema de las compras es relevante, los escritorios donde se hacen los controles de los activos fijos. Las empresas suelen subestimar el valor de los activos fijos y sin embargo tienen un peso muy importante en la organización, lo vamos a ver en esta reunión. El tema de planta, cuando estamos hablando de centros o industrias o empresas que transforman bienes o servicios en ingresos, entonces estamos hablando de plantas de producción, pueden ser plantas de no tangibles o plantas de tangibles. Hoy las empresas de software, por ejemplo, son verdaderas industrias del conocimiento donde la planta está conformada por computadoras y personas produciendo, por ejemplo, o en una industria tradicional donde existen equipos de producción, equipos de transformación, líneas de producción, lo mismo, ¿no? Una industria. Los almacenes que son claves en las empresas que producen bienes, tenemos almacenes de acopio. Mientras más grande la organización, mucho más complejo el tema de la gestión de almacenes, y todas esas cosas nos tienen que preocupar desde la visión que tenemos de empresa, ¿no? Un área sobresaliente que es la de administración de personal, porque esos pasivos que se generan con la contratación de recursos humanos debe ser atendida y eso es muy importante. Entonces, de esa manera podemos esquematizar nosotros operaciones. Operaciones está constituida por todas aquellas personas trabajando, están en el proceso productivo, tienen roles, distintos niveles de roles, desde roles de toma de decisión hasta roles netamente operativos, ¿verdad? Pero siguen por debajo de la alta dirección. A nosotros nos interesa trabajar con alta dirección porque es el centro de monitoreo de actividades de la oficina virtual privada y a partir de la información que tenemos como ejecutivos podemos perfectamente pulsar los signos vitales de la organización. Al margen de todas las personas que están trabajando y haciendo sus tareas productivas, nosotros desde la dirección estamos observando todos esos fenómenos que deben quedar claros para nosotros porque en base a eso tomamos decisiones. En esta reunión vamos a profundizar estos temas. Y este otro capítulo que para mí es muy importante, que empieza a tener también importancia en los últimos años, es el área de análisis o lugares donde están trabajando profesionales que están manipulando información. O sea, el área de análisis es un área de manipuleo de información para poder, en todo caso, saber cosas que están pasando en la empresa. Por eso decimos que la clave de nuestro trabajo está apoyado sobre cuadros de mando y tableros de control. Entonces, esto es, de alguna manera, un esquema de una empresa que puede ser pequeña o puede ser muy grande, pero reúne todas las actividades y los procesos que hacen a una empresa comercial, una empresa de servicios, una empresa inclusive sin fines de lucro,
no hay ningún problema, porque en todo caso las áreas de ventas en una empresa sin fines de lucro pública puede desaparecer, pero todo lo demás está involucrado de la misma manera, aunque no exista la comercialización o si exista. Por eso no distinguimos nosotros en la administración de empresas en si es pública, si es privada, o estamos hablando de organizaciones que están creadas para incrementar patrimonio o utilizar patrimonios en forma productiva, ¿no? Porque el objetivo y fin de toda empresa es ese, la administración de su patrimonio. Entonces, en cada periodo de trabajo que vivimos en la empresa nos preocupamos porque ese patrimonio se incremente, ¿verdad? Y nos preocupa cuando decrementa. Lo que no quiere decir que un decremento patrimonial es una mala cosa, puede ser también una buena cosa, porque estamos en un periodo, no sé, inicial o en un periodo especial de la empresa. Cada ejecutivo, cada dueño de empresa o cada persona que está a cargo de la dirección se da cuenta de estos temas. Entonces, eso es lo que nos interesa resaltar. Este modelo esquematiza eso. Acá podemos observar, ¿no?, lo que pasa cuando decimos que el acceso tiene que ser 24/7. Ya hemos dejado de pensar en empresas que tienen horas de trabajo de 8 a 12, de 2 a 6, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer cosas en nuestro escenario de empresa que exceden el tema. Entonces 24/7 empieza a ser algo relevante, porque en cualquier momento puedo estar conectado y en acceso a la información. Lo único que necesitamos son dispositivos apropiados para conectarnos y reunirnos para la toma de decisiones o investigar en línea, como estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora estamos reunidos varias personas y podemos profundizar, interactuar, conversar. En este caso es una aula virtual donde estamos trasladando cierta información, de modo que se convierte esto que ven acá a la mano izquierda en una constante en la práctica de las empresas. Estamos de alguna manera sentados en dispositivos de acceso para conectarnos a fuentes de información que nos interesan para seguir trabajando el futuro de la empresa. Por eso el acceso 24/7 se empieza a convertir ya en una práctica. No, probablemente en un principio no tan generalizada, pero vamos camino a eso, ¿no?, donde la oficina virtual privada juega un rol importante porque es ubicua, me puedo conectar desde cualquier lado, desde cualquier país, desde cualquier región, y lo mismo pueden hacer mis pares y entre todos podemos estar haciendo actividades que hacen que el proceso productivo y el funcionamiento de la empresa sea viable. Los usos horarios, por ejemplo, son un caso cuando trabajamos negocios con otros países y ese tipo de cosas es importante tomar en cuenta. Pero como activos importantes, las bases de datos, ¿no? Vale la pena pensar que el activo más importante de una oficina virtual privada son sus datos, los datos que justamente son los que vamos a analizar a continuación. Porque para tener el control, ya dijimos, hacen falta por lo menos dos herramientas. Y una herramienta puede ser un cuadro de mando financiero, donde yo estoy viendo ya los signos vitales en pleno funcionamiento, estoy midiendo qué es lo que está pasando en mi empresa, ¿no? Y, por supuesto, monitoreando las variables de cálculo que son las que debemos entender. Por eso, estas dos herramientas, la de cuadro de mando y tablero de control, se convierten en los elementos de apoyo que tengo para la toma de decisiones, ¿verdad? A diferencia del cuadro de mando, donde yo veo los indicadores de gestión o donde veo los indicadores financieros de la organización y a partir de ellos, como vamos a ver enseguida en un ejemplo, puedo darme cuenta de lo que está pasando. En un tablero de control estoy mirando qué es lo que está pasando ya en forma mucho más puntual. Es decir, puedo hacer el tracking minuto a minuto de lo que está sucediendo en la empresa y en la otra estoy sacando radiografías de lo que están pasando con estos datos que están asociados a los procesos transaccionales de la organización, ¿no? Procesos que son de cada día, de cada minuto en la empresa y que están, por supuesto, entregando todo esto. Eso queda en manos de los mandos operativos en el área de operaciones y para nosotros en el área de análisis y de dirección el cuadro de mando financiero y los tableros de control. ¿Sí? Otro tema que no quiero dejar de comentar es lo infinito que puede ser el manejar la información de la empresa. Si yo dispongo de una base de datos de alta calidad, donde la información se está almacenando constantemente a lo largo del tiempo, puedo hablar pues de un recurso, de un activo importante que yo puedo explotar para sacarle provecho hasta donde yo quiera, no tiene límites, es cuestión de imaginación lo que yo puedo hacer para explotar la información que está almacenada. Lo tradicional, lo que vamos resolviendo en el cada día, ya lo tenemos resuelto, porque todas esas cosas las hace utilizando
los principios que la norma nos exige. No puedo vender sin extender un documento de venta, no puedo comprar sin recibirlo, debo hacer una declaración de impuestos, debo pagar al personal, debo declarar mis activos. Todas esas cosas van pasando en la empresa minuto a minuto y están pasando. Entonces no vale la pena postergar todas las acciones de manejo de esa información, hay que distribuirlas en terminales de operación y se van produciendo las tareas de cada día que van terminando en información de toma de decisiones, que es la que vamos a analizar esta tarde. Pero no llega esto hasta ahí, porque además es posible construir nuestro propio mundo de aplicaciones, construir nuestro propio software. Muchas empresas están en condiciones de hacerlo o tienen una persona que sabe de programar computadoras o que ha estudiado o ha tomado un curso de programación y maneja un lenguaje de programación. Tampoco está limitado a ser un miembro de esta comunidad donde ese conocimiento tiene mucho valor. ¿Y cómo funciona este framework? Nosotros proporcionamos esa arquitectura de base de datos y una estructura de la lógica de negocios, que es cómo se comporta la oficina virtual y cómo se comporta la norma en general. Todo eso es soportado en una primera base por especialistas y expertos en el tema y que están haciendo desarrollo de bajo nivel. O sea, están construyendo una cantidad de código de computadora para que pueda ser utilizado fácilmente por personas que ya están en un nivel de producción. Por ejemplo, utilizando una librería de funciones de programación, la capacitación y soporte de conocimiento para desarrollar sus propias aplicaciones web, ¿no? Este modelo, este framework de producción de soluciones es muy interesante y además tiene un capítulo que puede estimular el ingreso extra que hace quien desarrolla una aplicación que puede ser utilizada por todos los que ven que esa aplicación es interesante y es útil y sirve. Por ejemplo, acá vamos a ver un caso. Este es el manual de desarrolladores con el que se puede hacer la programación utilizando cualquier lenguaje de programación de última generación, ¿verdad? Y obtener aplicaciones de esta naturaleza que me están simplemente manipulando los recursos de información que están almacenados en la oficina virtual privada. Me están haciendo, por ejemplo, una pantalla para dispositivos móviles de toma de pedidos. Puedo ver a los clientes, puedo tomar los pedidos. Esta programación es muy sencilla y la puede hacer una persona sin mucha experiencia en programación lógica avanzada. Pero puede producir soluciones que con las instrucciones de la oficina virtual le permiten entregar aplicaciones de esta naturaleza o de esta otra naturaleza. Por ejemplo, esta tienda virtual ha sido construida con eso, ¿verdad? Con todas las interfaces de diálogo rápidamente, ¿verdad? Y de esa manera construir sus propias aplicaciones sin límite o encargar a personas que se ocupan del tema de programación a que se prendan a este modelo de programación de la oficina virtual privada que rápidamente y en horas les va a permitir obtener soluciones de alto agregado. Es el momento. Esta coyuntura global reafirma que los cambios son necesarios para mantenerse vigentes como empresa, ¿no? Más en sectores como industria, comercio, servicio básico, construcción, hotelería y restaurantes, educación, salud, transporte terrestre, que son todos los sectores de la práctica transaccional de la oficina virtual privada comprendidas. O sea, si hay una empresa de transporte terrestre, funciona perfectamente porque tiene todas las interfaces de venta de pasajes por internet, reservas de pasajes, o lo que haga falta, lo mismo que una empresa de salud hace todo el circuito de pacientes hasta internaciones, o en una educativa todo el ciclo de enseñanza, en la parte académica y la parte económica. En otras reuniones ya hemos conservado de cómo la dimensión financiera es transversal a todos estos sectores de la actividad económica. De modo que lo que vamos a ver esta tarde es válido para cualquiera de estas empresas, porque cualquiera de estas empresas o empresas de estos sectores usan exactamente los mismos principios de la administración financiera. Entonces, esto es un poco como introducción de la videoconferencia para comprender el manejo de los signos vitales. Procederemos entonces con la explicación de los signos vitales ahora a través de las aplicaciones que me permiten hacer el control. Lo primero que vamos a hacer es revisar un cuadro de mando. En este caso vamos a solicitar el cuadro de mando de la empresa Tienda Virtual, que es la empresa con la que vamos a trabajar. Vamos a suponer que estamos administrando una tienda virtual, o sea que venden otros productos en internet, por ejemplo, y me voy a identificar, me voy a autenticar con la cuenta. Hola Gonzalo, bienvenido a Tienda Virtual T y veamos cómo estamos hoy. Como se puede escuchar, el autómata inmediatamente me manda un mensaje, me da la bienvenida
acaba de revisar el estado financiero y calcular todos los valores de los indicadores financieros que yo tengo que observar. Entonces, el primer punto, el primer concepto que debemos asimilar como directores o administradores de empresas es que las mediciones que se están produciendo en la organización son importantes para conocer el comportamiento global de la organización y poder tomar decisiones adecuadas. De la misma manera que en un sistema de salud los signos vitales están compuestos por la temperatura, la presión, se hacen análisis de sangre, se hacen análisis de orina, se hacen tomografías, se hacen radiografías. Hay una cantidad de información que se junta para obtener los signos vitales y emitir un diagnóstico. En una oficina virtual privada, en una plataforma como esa que está resolviendo todos los procesos transaccionales de la empresa, está atendiendo todas las terminales que están haciendo gestiones de ventas, que están haciendo la parte de compras, que están haciendo la parte de producción, se está atendiendo a recursos humanos, se está haciendo, en definitiva, todo el pack de actividades que se realizan en una empresa, y estas están generando información que se está almacenando en los repositorios de datos de la oficina virtual privada, que luego son calculados y presentados directamente por un cuadro de mando financiero para que yo sepa cuál es el estado de la organización, y acá podemos ver eso, ¿verdad? Entonces es importante conocer el estado. A simple vista podemos ver acá que en liquidez, por ejemplo, que son las variables que tienen que involucrar las utilidades netas, la parte de patrimonio, los activos de la organización, porque la liquidez está relacionada con eso, me está diciendo que estoy bien, en definitiva, porque tengo dos indicadores que están cumpliendo con mis expectativas, están en verde, y hay uno que está en amarillo que me está de alguna manera haciendo un alerta. No es una alarma, es una alerta. En cambio acá tenemos una alarma. A golpe de vista yo puedo sacar mis inferencias, y yo mirando este tablero de control puedo decir, bueno, un 60-70% de mis expectativas de empresa, pero más arriba del 50% seguro se están cumpliendo. Hay pocas cosas en las que yo me debería concentrar. Por ejemplo, me debería concentrar en generar mayores utilidades. No me debo preocupar por la liquidez. Debería mejorar a lo mejor mi índice de efectivo un poco más, porque estoy en un 70.83, que significa que mis ventas sobre capital de trabajo están en un 70%. Podría superar y mejorar en todo caso esto para llegar a niveles mucho más satisfactorios, un 90%, por ejemplo, o un 100%, que ya serían indicadores bastante importantes, ¿no? para entender que estoy haciendo un aprovechamiento de mi capital de trabajo correcto, sabiendo que el capital de trabajo está manejado con las variables de activos y pasivos corrientes, activos corrientes y pasivos corrientes, ¿no? Entonces el capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y relacionado con la venta neta me está dando 70.83, y eso lo podemos observar perfectamente en el cuadro de valores. Acá tienen calculado el capital de trabajo, fíjense, capital de trabajo 2.900.000 capital de trabajo, podríamos decir que estamos con un 2.9 M. Con ese capital de trabajo en una empresa que tiene unas ventas netas de 2.085.000. O sea, estamos ocupando un porcentaje, un 70% del capital de trabajo, ¿no? Pues en base a eso tendría que decidir, y si vamos a ver a los indicadores de utilidad, en los indicadores de utilidad me tengo que concentrar en las utilidades netas, porque el centro de cálculo de los indicadores de utilidad es la utilidad neta. Y entiéndase que la utilidad neta es una variable compleja de obtener, es una variable muy elaborada, porque comprende prácticamente todas las actividades financieras que se han producido en la empresa, todas, para que sea esa la utilidad neta. Es más, la utilidad neta es la que queda después de los pagos de impuestos finales. Acá aparece en línea azul porque está preconcebido y está reservado, si quieren, ese 25%, por ejemplo, para Bolivia, dado que acá sería un resultado operativo de 671.000, estamos con un resultado operativo. Pero si yo tomo el resultado operativo, la utilidad neta, el resultado operativo, estaría hablando de la utilidad neta. Pero si trabajo utilidad neta a ventas netas, estamos haciendo la relación entre utilidades netas y ventas netas, entonces estaríamos hablando con el resultado operativo
de la utilidad neta y con la utilidad neta del rendimiento de las ventas, porque la utilidad neta ya en el cociente con la venta neta me está dando el rendimiento de la venta, y el rendimiento de la venta siempre es un poco menor que la utilidad neta. Acá vamos a observar en el indicador, me está dando 32.32 contra 24.24. Estos dos indicadores están tomando la utilidad neta o el resultado operativo frente a las ventas netas. En cambio, cuando estamos mirando las utilidades netas frente al patrimonio o frente al activo, estamos viendo que estamos en valores de 19 o 7,7. Entonces, todos estos números de utilidades netas es deseable que la empresa las mejore. Mayores utilidades netas siempre son buenas. Estamos hablando de que lo que estamos haciendo en cada gestión es incrementar nuestro patrimonio. Y cuando nos bajamos ya los de eficiencia, estamos analizando indicadores prácticamente ok. Fíjense, acá el periodo promedio de recaudación está en 118 días. El movimiento del inventario, o sea, la relación entre el costo de venta y la venta a crédito está en 17.91, perdón, entre el movimiento del inventario, el costo de venta frente al inventario, al realizable, un 17.91 del inventario que yo tengo es mi costo de venta, y eso es muy importante visualizar rápidamente. Es muy importante. El costo de venta 786 sobre un inventario de 4.300.000. O sea, tengo suficiente inventario como para atender mis compromisos de negocios, por eso un 17.91, estamos cómodos ahí. O cuando manejamos los activos fijos, importante analizar los activos fijos porque es la inversión, son los recursos con los que contamos en la organización. Es muy frecuente escuchar a los ejecutivos tomar decisiones en relación a estos indicadores sin darle importancia, solamente se concentran en las ventas y las compras, por ejemplo, o solamente se concentran en las utilidades brutas. Eventualmente les es de interés conocer en todo momento a cuánto asciende su costo de venta o su inventario. Esas son las variables que manejan, pero en realidad las variables que se deben tener a mano todo el tiempo son estas, ¿verdad? Estas son las variables que me están dando el cálculo exacto. Fíjense, cuando yo tengo venta neta, me está diciendo 2.085.194. Si alguna decisión voy a tomar sobre las ventas de mi organización, las voy a tomar en relación a mis otras variables, en relación a mi inventario, en relación a mis cuentas por cobrar, en relación a mi disponible en caja bancos, o a la deuda que yo puedo tener con proveedores, o deudas de la empresa, con personal, con las entidades fiscalizadoras. Toda esa información es importante cuando la vemos como pasivo o como pasivo corriente, que es una división adicional del pasivo, frente a un patrimonio de 2.600.000. Esos son los signos vitales. Los signos vitales yo los tengo que medir constantemente. Si no los tengo, pues, o si los voy a utilizar solamente para la presentación de un estado financiero, entonces esto no es tan relevante, y en realidad esto es relevante para tomar decisiones. Fíjense, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, las utilidades acá y su frecuencia de cambio, acá estamos viendo cómo a partir del 27 de noviembre del 2019, que empiezo mis mediciones, a la fecha, 23 de abril, el comportamiento de estas variables ha sido ese. Yo puedo ir reduciendo el margen de análisis. Por ejemplo, fíjense, la utilidad neta ha sufrido este cambio, tiene una caída, incrementa nuevamente y se empieza a comportar de esa manera. Estamos en un 32, nunca hemos superado el 80, hemos estado por debajo del 80, en los bordes del 70%. En nuestro piso, cuando empezamos nuestras operaciones, empezamos a incrementarla, nunca hemos bajado tanto todavía, estamos manteniéndonos en estos niveles. Entonces, la utilidad neta, o sea, lo que estamos obteniendo está por un buen camino, pero probablemente nos interese seguir levantando este nivel. Entonces, yo estoy viendo en el tiempo cómo se está comportando, y ver una curva ya es mucho más claro que ver un número, ¿verdad? Porque acá estamos viendo el comportamiento de esa medición en el tiempo. Este es un comportamiento, por ejemplo, del rendimiento de la inversión. He subido, he mejorado el rendimiento de la inversión, pero el interés será seguir subiendo. Entonces, esas son las decisiones que yo tomo en base a los signos vitales. Si me toman la temperatura, tengo 38, 39, lo primero que van a buscar es bajarme la temperatura a 36, 37.8, que son los valores, digamos, aceptables. No puedo estar por fuera de esos rangos. Lo mismo acá, estos números están midiendo el comportamiento de mi empresa, y yo a mi empresa la empiezo a ver como una entidad viva que se comporta
pasándome esos mensajes, porque eso está pasando, ¿verdad? Y si yo estoy hablando de las utilidades netas en un cuadro de mando, que es lo que yo necesito para conducir mi empresa, quiero ver esto, no quiero ver más, quiero ver esto y sobre esto quiero decidir y quiero manejar bien estas variables y sobre todo me quiero concentrar en las utilidades netas. Las utilidades netas me van marcando el norte. Bien, pero si quiero profundizar, por supuesto, la plataforma me permite hacerlo. Por ejemplo, si quiero estudiar en profundidad las ventas del periodo, pues me voy directamente a un tablero de control. Y en este tablero de control que me dice que mis ventas netas son de 2.396.774, que estos son los clientes que me han comprado por ese valor, que estos son los productos que yo he vendido por ese valor, que este es el nivel de ventas por vendedores o por categorías y subcategorías de productos, entonces ya tengo una fotografía mucho más de análisis. Esto ya es el análisis de la información, pero esto puede venir en un segundo nivel. Yo quiero tener un análisis porque quiero levantar mis utilidades netas y quiero ver qué pasa acá. Y por supuesto que todo esto está respaldado en la oficina virtual. Si nosotros nos remitimos a la oficina virtual, vamos a ir y vamos a pedir que nos muestre, por ejemplo, algún reporte como el de ventas. Nos vamos a autenticar. Y le digo que me muestre los libros de ventas, por ejemplo. Y le voy a pedir que me muestre del primero de esta gestión, del primero del 2020 a la fecha. Y que me muestre solo las ventas netas. Estoy pidiendo ya un informe más de detalle, más en los niveles operacionales e intermedios, digamos, entre mis gerentes de áreas o gerentes de departamentos y los operadores de sus departamentos está produciendo esta información. Y acá está, tiene que haber un respaldo. Primero, el primer respaldo con el que nos encontramos es con un libro de ventas, ¿verdad?, donde se está mostrando toda la información de las ventas, ¿verdad?, en distintos formatos, tal como la normativa me lo pide. O lo que me interesa más es el detalle de las ventas, y acá puedo ver, por ejemplo, cómo se ha comportado el disponible, ¿verdad?, los efectivos, los movimientos en caja bancos, las operaciones con los operadores de moneda, o sea, en este caso tarjetas de crédito, billeteras electrónicas, sus comisiones, y un total de 2.396.774,97. Eso es lo que se ha operado en la empresa en moneda local, ¿verdad? Si yo me remito a revisar esos 2.300.000, son los 2.396.774,97 justificados acá, pero ya para un análisis de un tablero de control, ¿verdad? Porque si ahora yo quisiera ver, por ejemplo, este importador Agros que me ha cobrado por 280.000 productos, ¿qué productos me ha comprado? Me ha comprado servicios sin compra. O si quiero ver la Franco Andina, o si quiero ver Estación 1, o sea, empiezo a mirar ya, o Los Pinos. Podemos mirar, por ejemplo, que Los Pinos nos han comprado todos estos productos por todos estos importes, y este es el nivel de ventas, o sea, Cárdenas Rimasa Juana es la vendedora que está atendiendo esa cuenta, y de esa manera. O si quiero hacer el análisis por vendedores directamente, acá tengo para Cárdenas Rimasa sus operaciones, ¿verdad?, sus 3.216.000, cómo se ha clasificado en la estructura de categorías y subcategorías de productos. O sea, ya estoy entrando en un tablero de control que me está permitiendo acercarme un poco más en detalle a la información que yo estoy manejando en la toma de decisiones que estoy viendo en un cuadro de mando financiero. Entonces, esas dos herramientas ejecutivas son importantes y son producto de lo que está pasando con la oficina virtual privada, porque en la oficina virtual privada está el detalle. Fíjense acá, cuando yo le digo las ventas totales, por ejemplo, me voy a encontrar que me dice 10.217.000. En cambio, acá, cuando veo ventas por cliente, me está diciendo 2.300.000. ¿Por qué? Porque en este caso estoy haciendo un análisis de la gestión 2020, pero en este otro caso estoy haciendo el análisis de las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020. O sea, 10.217.000 han sido mis ventas en ese periodo, ¿verdad? Y las estoy viendo directamente en forma gráfica como para tomar decisiones. Servicios es la categoría que más se mueve,
Fíjense, acá tienen el valor de servicios, por un total de 6.028.770. O sea, ese análisis queda respaldado por lo que pasa con la oficina virtual. Entremos acá en la oficina virtual, en la plataforma, y pidámosle el análisis del 2017. O sea, veamos desde que empieza su actividad en la empresa a la fecha. Ahí en el informe de ventas tiene que aparecer el monto que acabamos de revisar. Claro, acá aparece ya 20 páginas con todas las operaciones, y si nos remitimos a la página 20, nos vamos a encontrar que son 10.217.164,57, un centavo de diferencia por el redondeo de la herramienta que está haciendo el redondeo a la décima. Entonces, de esa manera puedo ver, o si quiero hacer un análisis entre categorías y subcategorías, fíjense, por ejemplo, la categoría productos TI o servicios, esta es la categoría de productos TI, esta es la categoría de electrodomésticos, y ahí empiezo a hacer una distribución gráfica de la categoría. Por ejemplo, la categoría equipos electrónicos representa el 16% de electrodomésticos y representa el 9.6%, ¿verdad? El 9.6% de la categoría de productos, porque estamos haciendo una relación porcentual, este frente a este o a este, y así sucesivamente vamos viendo si nos interesa analizar esos valores, y a golpe de vista podemos darnos cuenta acá que en servicios tenemos 6 millones, los 6 millones que acabamos de revisar, o podemos revisar otras presentaciones, o ver, por ejemplo, la frecuencia de ventas. Acá en este gráfico podemos ver cómo se comporta la venta a lo largo del tiempo. Acá tenemos mediciones de 2017, 2018, 2019. Fíjense, de enero a la fecha este es el comportamiento. Y se está midiendo día. Acá hemos tenido un pico y podemos analizar ese pico, ¿verdad? En este pico tenemos un total de 1.478.000 vendidos el 31 de diciembre, justamente cuando quebramos e iniciamos año, o podemos ir bajando. Pero este es el comportamiento que yo tengo en un tablero de control y que está respaldado y garantizado por la cuadratura que yo tengo en los informes de detalle. Más aún, si yo me remito ahora a revisar más en detalle la información que está conformando esos signos vitales, porque ya estoy entrando para abajo para todos los niveles de operaciones, y me remito a la contabilidad, que es la herramienta más potente que tengo para hacer el balance, van a observar, por ejemplo, acá en balance general, vamos a observar en el resultado de gestión, resultado neto, resultado de la casa matriz, resultado operativo casa matriz, ingresos versus egresos, utilidades, y ahí tenemos las ventas netas. Y en las ventas netas del 2020 tenemos los 2.085.194 que aparecen también presentados en el análisis del periodo. 2 millones, versus 2.396.000, lógico. Si nosotros hacemos un pequeño cálculo acá, llamamos a la calculadora, la ponemos delante de la pantalla y le decimos que a 2.396.774.97 le sacamos el 13% del IVA, vamos a tener 2.085.194, que es lo que está presentando el balance. El balance me está presentando eso, 22,30, 23, ¿ya? 2.080.000. Y por supuesto que este número está totalmente validado, respaldado por las operaciones de detalle. Por ejemplo, acá tenemos todos los movimientos que se han producido a nivel de mayor contable, con todas las operaciones, ¿verdad? Recibido por facturas de venta, etcétera, etcétera, dando un saldo al haber de 2.081.905, pudiendo en cualquier momento controlar, por ejemplo, cualquiera de los asientos de diario que se han producido en forma automática con la oficina virtual privada y tener el respaldo a nivel contable. Pero mucho más, podemos entrar a la revisión de las facturas de ese periodo y respaldar estos montos que estamos viendo, como hemos visto el libro de ventas. O sea,
vamos buceando desde el cuadro de mando y los tableros de control hacia el interior de la organización, que es la que se está ocupando de realizar todas estas tareas, y tenemos la fotografía completa de esos signos vitales que son los que a nosotros nos preocupan en esta reunión, ¿no? Ver cómo funciona nuestra empresa o cómo se comporta nuestra empresa frente a esas actividades y qué decisiones relevantes yo debo tomar para que todo esto funcione. Entonces, ese sería un poco el concepto de el manipuleo de los signos vitales, el navegado dentro de la plataforma y dónde debemos ubicarnos los que conducimos la empresa y la organización. Entonces, con este video hemos querido complementar la primera parte de la presentación a la videoconferencia y espero que el material les haya gustado. Cualquier cosa, ustedes ya saben, se pueden poner en contacto con Leonardo, estos son sus números, este es el correo electrónico y estamos para conversar en el momento que ustedes gusten.